9:45. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Esto es Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Bueno, ya se habla, está terminando la emergencia, aunque todavía continúa en zonas como Piura y Chiclayo, pero ya se está hablando y es importante hablar de la reconstrucción. En estos momentos nos acompaña Ángel Cari Galindo. Él es catedrático de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Él es magíster en Planificación y Desarrollo Regional Rural por la Universidad Politécnica de Madrid y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Congreso Televisión. Gracias por la invitación. Primero, hemos visto, es terrible lo que hemos visto por el Niño costero. ¿Cuál es el impacto social y económico de estos desastres naturales en el país? Mira, sin duda podríamos decir que desde ya el tipo de economía que tenemos es altamente vulnerable a este tipo de desastres, ¿no? Uno, porque la economía que tenemos una economía de actividades primarias, de extracción de recursos, de agricultura, que definitivamente frente a cualquier amenaza se va a convertir en un desastre, ¿no? Estas actividades no nos permiten tener grandes maniobras como para poder revertir fácilmente, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto? ¿Se tienen unos estimados? Sí, efectivamente, por decir, Macrocónsul ha publicado ya algunos datos, alguna información, y se dice de que, por decir, prácticamente el impacto económico sería que hemos perdido prácticamente 3.124 millones de dólares en estas circunstancias, ¿no? Y lo que implicaría también que el indicador del PBI ya no crecería como estaba planificado 4.9, sino Macrocónsul está indicando de que probablemente el crecimiento económico se dé en 2.9, ¿no? Entonces, realmente sí hay un impacto muy grande, muy significativo, y dentro de todas estas regiones, la región que económicamente podría ser más afectada es la región Huancavelica también, ¿no? La de Huancavelica. La de Huancavelica, ¿no? Se estima que se necesitan unos 6.000 millones de soles para levantar Piura y Tumbes, una buena cantidad de dinero. Probablemente eso sea el monto, pero lo que yo indicaría es de que en estos momentos lo que debemos trabajar bastante es un sistema de información, ¿verdad? Un sistema de información que nos ayuda a cuantificar efectivamente cuál es el daño que se ha ocasionado. Digo esto porque ayer en la noche el ministro de Transportes dijo de que el 20% de la infraestructura vial probablemente esté afectada. Sin embargo, Macrocónsul considera que el 40% de la infraestructura vial está dañada. Entonces, hay una diferencia muy grande. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar esto realmente como para poder ver cuál es el costo real que va a significar la reconstrucción, ¿no? Ahora, ¿por qué? Como le comentaba, justamente varios son los expertos que señalan que el desorden urbano agrava los efectos de los huaicos. Se hace necesario un ordenamiento territorial para que el público entienda, porque vamos a empezar la etapa de reconstrucción y hay gente que ha estado viviendo en zonas altamente vulnerables a los huaicos. Explíquenos. Exacto. Mira, lo que pasa es de que debemos planificar una ciudad con una mirada inclusiva. Digo una ciudad con una mirada inclusiva en el sentido de que Teófilo Altamirano cataloga como 4 olas de migración, ¿no? Desde la migración de los 30, de los 60, de los 80, de los 90. Y realmente estos procesos de migración han ido caracterizando de diferentes maneras. Y Lima no ha sido ajeno, y las ciudades intermedias, las ciudades que conectan con Lima, tampoco han sido ajenas a este proceso de migración. Entonces, cuando uno llega a la ciudad de Piura, llega a La Libertad, llega a Ica, no ve eminentemente personas que nacieron ahí, sino son migrantes que llegan de otra ciudad. Estas personas, cuando llegan con una forma de ver la ciudad, llegan con otro paradigma, llegan con sus costumbres, llegan con su cosmovisión. Entonces lo que tenemos que hacer es como planificar la ciudad con una mirada multicultural. Lo que quiero decir es de que el tipo de ciudad que tenemos es un tipo de ciudad excluyente, ¿verdad?
zonas altamente vulnerables para los migrantes con bajos recursos económicos y zonas totalmente protegidas para aquellas personas que sí tienen las condiciones. Por eso vemos de que efectivamente las familias en situación de mayor vulnerabilidad son aquellas personas generalmente migrantes. Ahora, pero el asunto es de que ellos ya no pueden vivir en zonas de alto riesgo, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso de planificación participativa. Yo creo que en estos momentos... ¿Qué se entiende por participativa? Ellos no pueden seguir viviendo en las quebradas. Así es. Lo que no se puede hacer es una planificación impositiva. Digo esto en el sentido de que todos estamos de acuerdo que se tiene que planificar la ciudad. Hay un montón de expertos que están saliendo que la ciudad tiene que ser planificada y estamos de acuerdo a eso. Pero la gran pregunta es el cómo. ¿Cómo se tiene que planificar la ciudad? Entonces, lo que no se puede hacer, yo considero que no se puede imponer un modelo de ciudad. Lo que se tiene que hacer es trabajar con ellos el modelo de ciudad, hacerles entender de que efectivamente no pueden vivir en espacios altamente vulnerables, no pueden estar viviendo en los ríos, no pueden estar viviendo en esos espacios que las consecuencias van a ser altamente duras para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerles entender? En la mañana acabo de ver que las personas no quieren salir de sus viviendas. No quieren. ¿No? Hablan de que hay que enrocar, encauzar el río, piden obras, porque ellos quieren seguir permaneciendo ahí, a pesar de que se les dice, oiga señora, ¿de qué vale que reconstruya su casa e invierta en sus cosas y de acá 1 o 2 años otra vez el río se lo va a llevar todo? Así es. Entonces, eso es un proceso de trabajo con la gente, ¿no? En Europa, en muchos países, en mismo Canadá, han implementado procesos de planificación de ciudad participativa. O sea, hay que trabajar con la gente, para la gente. O sea, ese es el gran problema de que a veces le indicamos profesionales, dicen, no, aquí tienes que vivir y la gente no quiere vivir. Sí, porque les ofrecen a veces viviendas en lugares alejados. Así es. Se les ha ofrecido a veces en Pachacamac y no quieren. Entonces, ¿cómo debe ser esto? Porque tampoco sobran, creo yo, las áreas o terrenos para hacer viviendas multifamiliares, ¿o sí? Claro, o sea, el gran problema en Lima ahora es de que no hay espacios. No hay espacio. Cuando uno viaja a la ciudad, a cualquier ciudad del país, podemos identificar que económicamente se ha mejorado, se ha crecido, pero el desorden es igual que Lima. Tú ves ciudades caóticas, ciudades con un comercio desordenado, informal, con un sistema de transporte totalmente obsoleto. Realmente no hay una planificación de ciudad en todo el país. ¿Ya? Digo esto, la planificación de ciudad, porque tampoco la ciudad lo puedes planificar con una mirada urbana solamente. Eso es muy importante. La mirada de planificación del territorio tiene que tener esa conectividad entre lo urbano y lo rural, ¿ya? O sea, no se puede planificar un desarrollo urbano con una mirada divorciada. Tiene que tener una mirada complementaria. Ellos no pueden, estas familias no pueden vivir en el cauce natural del Guayco. Así es. De ahí tienen que salir. Usted habla de una planificación de la ciudad, ¿no? Un desarrollo urbano de Lima o de otras ciudades de manera inclusiva. ¿Cómo debería ser o sea, qué implica ello? A estas familias se les tiene que reubicar. ¿A dónde se les tiene que reubicar? Yo pienso que ahí las instituciones tienen que jugar un papel muy importante. Tratar de ubicar espacios que tengan los servicios. Usted tocó un punto muy importante, cuando no quieren salir y dicen no, es muy lejos o no tengo otro servicio. Efectivamente, la gente no va a querer trasladarse a un lugar donde no va a tener esos servicios. Necesitamos que este proceso de reconstrucción, este proceso de reubicación, se garantice que las familias tengan acceso a educación, a salud, servicios básicos. Principalmente agua, todo el tema de saneamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que trabajar. Increíblemente, una de las debilidades en el tema de planificación es que el espacio territorial, el espacio no tiene saneamiento físico legal, ¿ya? No tiene saneamiento urbano, eso es muy importante. O sea, ¿cómo podemos hacer planificación del territorio si la ciudad en realidad no tiene saneamiento físico legal? O sea,
si no sabemos de quién es la tierra, si no sabemos cuál es la distribución, definitivamente no. Si eso pasa en Lima. O sea, en Lima existen muchos territorios, muchos asentamientos humanos que no tienen saneamiento físico legal. Y eso se aprovechó también por los traficantes de terrenos. Exacto, eso también es aprovechado por los traficantes de terrenos y es aprovechado por los populistas, candidatos que invaden un terreno y le ofrecen dar... Y en campaña van y les dicen, no, ustedes van a vivir aquí, sabiendo que son zonas altamente vulnerables a los huaicos y les vamos a dar títulos de propiedad. Esa gente también se siente engañada porque les prometieron estas cosas en campaña. Entonces ellos se sienten con derecho a permanecer ahí. Así es. Entonces, y te dicen pues, que efectivamente están 30, 35 años, 40 años, y que ya se sienten con todo el derecho de que es su territorio, que es su predio, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajar. O sea, no puede ser que las empresas le estén dando agua, le estén dando luz en un espacio que no tiene saneamiento físico legal, ¿verdad? Se necesita un ordenamiento territorial. Lima, por ejemplo, en el caso de Lima, sufre una ocupación que ha sido mal diseñada y estas son, lamentablemente, las consecuencias. ¿Qué deben ser? Se viene el proceso de reconstrucción. ¿Qué deben tener en cuenta las autoridades? Mira, un punto importante que hay que resaltar, sobre todo en ciudades, en provincias, es que las instituciones del Estado no tienen las capacidades para reconstruir una ciudad. Tenemos municipalidades, gobiernos locales, con fuertes índices de corrupción, malversación de recursos, y no hay mirada de ciudad, no tienen equipos técnicos, no tienen la capacidad técnica institucional como para poder asumir una responsabilidad de reconstruir una ciudad. Entonces, frente a esa situación, la sociedad civil se convierte en un aliado. Yo pienso que es momento que el Estado mire a la sociedad civil como un aliado y no como un enemigo. Entonces tenemos muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en zonas rurales, que trabajan temas de agua y saneamiento, que trabajan temas de vivienda, que trabajan temas de agricultura, de sistemas de riego. ¿Cómo el Estado se convierte en un aliado de la sociedad civil como para poder llegar con mayor eficiencia en estos lugares? Chile empezó su reforma del Estado con una mirada de generar nuevos mecanismos de relacionamiento entre Estado y sociedad. Entonces, si esa estrategia no se define, definitivamente vamos a continuar con las mismas deficiencias que tiene el Estado. Entonces, hay que ver mecanismos de control, evidentemente. Ahora, este es un punto muy importante también. Se está discutiendo si el proceso de reconstrucción va a ser centralizado o descentralizado. Bueno, la PCM se va a hacer cargo, ¿no? Es más, ha dicho que van a reforzar la presidencia del Consejo de Ministros para liderar la reconstrucción. Se van a utilizar recursos del Fondo de Contingencia. Yo pienso que hay un tema ahí, lo que es competencias, ¿no? O sea, los gobiernos regionales tienen competencias en vías, por así vías regionales. No creo que el gobierno central se haga cargo de esas vías regionales o las vías locales, por decir. Entonces, necesariamente vamos a necesitar el involucramiento de los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo controlamos? ¿Cómo fiscalizamos? Y nuevamente, es necesario que la sociedad civil juegue un papel muy importante en todo este proceso. Fiscalizar el proceso de reconstrucción. Así es, fiscalizar. Que se emplee bien el dinero también. Exacto. Esto es la vigilancia, ¿no? Ese es el control ciudadano que tiene que haber para que el dinero, los recursos públicos sean utilizados adecuadamente. Porque si no va a suceder lo que sucedió en Pisco. Exacto. ¿Verdad? Entonces, o sea, el problema ya no tanto es de recursos, sino el problema es tanto de planificación y control. Y creo que en esta parte, tanto en planificación como en control, la sociedad civil puede jugar un papel muy importante. Si no, lo mismo que nada. Lo cierto es que se tiene que supervisar, hacer una adecuada supervisión de de este proceso de construcción, del dinero que se va a dar para las obras. ¿Hace bien la PCM en liderar este proceso de reconstrucción?
Yo creo que sí, efectivamente, porque hay una deficiencia de coordinación, articulación entre las instituciones del Estado. De ministro a ministro, definitivamente las coordinaciones van a ser muy deficientes. Sin embargo, cuando el presidente del Consejo de Ministros lidere en cabeza, yo creo que va a ser la coordinación mucho más adecuada, ¿no? ¿Ese bien también el ministro en decir que hay que proyectarnos de acá a 50, 100 años? Tiene que ser una planificación, una reconstrucción de largo plazo, ¿no? Así es, yo creo que la planificación tiene que orientarse a mediano y largo plazo principalmente. Estamos hablando de ciudades europeas que planifican 50 años, Japón planifica su ciudad 70, 80 años hacia adelante. Entonces necesitamos tener una cultura de planificación de largo plazo. No es posible que nuestra intervención sea cada vez que, no, apagando incendios, ¿no? Cada vez que sucede algo y recién reaccionamos. No, tenemos que mirar la ciudad como queremos que sea nuestra ciudad de aquí a 50 y 60 años, y me parece muy interesante esa mirada que se debe dar. Pero es un proceso difícil, Así es. Hay que reconocerlo porque hay un problema social, hay familias que viven en estos lugares y por años, y convencerlos de que corren un riesgo si siguen viviendo o habitando en esas zonas altamente vulnerables. Si no se los logra convencer, de nada va a servir, porque también esas personas se van a resistir al cambio. Claro. El proceso de planificación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje. O sea, no es que uno planifica su ciudad y ya está. O sea, vas construyendo una ciudad. Y ese proceso de construcción es un proceso de aprendizaje participativo. La gente tiene que entender de cómo tiene que ser su territorio, su ciudad. Entonces, tiene que ser participativo, pero al mismo tiempo tiene que ser sostenible, ¿no? Ciudades sostenibles, con una mirada participativa. Más allá de ciudades inteligentes que últimamente están mirando eso que tiene internet y todo, sino ciudades que efectivamente pueden enfrentar este tipo de desastres naturales, ¿no? Hace poco teníamos a un congresista señalar que deberíamos copiar de la experiencia de Ecuador, que ahí también llueve y al día siguiente como si nada. Y es que también hay obras que faltan por hacer y aquí se debieron haber hecho hace muchísimos años. Así es. Mira, yo considero que la planificación es una mirada multidisciplinaria. Hay que aprovechar que los ingenieros, los sociales, los sociólogos, los antropólogos, los economistas se cojan de la mano y empiecen a planificar una ciudad. Muchísimas gracias al economista Ángel Cori Galindo, catedrático de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, por habernos dado estos alcances aquí en Agenda Parlamentaria. Gracias a ustedes. Bien, son exactamente las 10 de la mañana con